En esta ocasión vamos a ver el tema de tipos de párrafo. Bien, ¿qué es un párrafo? El párrafo es una unidad mínima de texto que posee sentido coherente. Es decir, tenemos todos estos párrafos, ¿cierto? Cada uno hay un punto y aparte, termina en un punto y luego aparte sigue otro párrafo. Estos párrafos están constituidos por una oración o por varias oraciones. Ahora bien, entonces se dice que este párrafo es una unidad mínima de texto que posee un sentido coherente. Sentido coherente quiere decir que le entendemos a esa unidad mínima de texto. Bien, están constituidos por una o varias oraciones, como ya te explicaba. Cuando el párrafo comienza, se inicia con sangría. Es decir, es un espacio. Aquí, cuando empezamos una o dos letras después, le llamamos sangría. A veces no, a veces nada más lo dejamos en tipo block, el estilo es de tipo block, o a veces lo dejamos con una sangría. Los párrafos, cuando están en este estilo de sangría, aquí se dejan unos espacios, como aquí, y empiezas una o dos letras después. Luego se redacta un texto. Cada párrafo debe tener las ideas ordenadas. De otra forma, la comprensión sería imposible. Entonces vas de lo sencillo a lo complejo, del concepto y luego el ejemplo, y así por el estilo. Cada párrafo debe contener una idea secundaria del tema central. Esto es de esta forma, dado que los textos presentan un hilo conductor, una especie de cadena que enlaza a todos los temas de una idea principal o tema principal. Esto es, aquí has observado que la idea principal de este texto es el párrafo, ¿cierto? Y observas que esa idea se repite. Aquí habla del párrafo, aquí habla del párrafo, aquí, aquí y aquí nos habla del párrafo. Y nos está hablando entonces de esa idea principal. Y en cada párrafo vamos a obtener una idea secundaria diferente respecto a ese tema central. Por ejemplo, aquí nos habla de que es una unidad mínima de texto. Aquí nos habla de que están constituidos por una o varias oraciones. Esta es la idea secundaria. La idea secundaria sobre este tema principal del párrafo habla de que se debe iniciar con sangría. En este nos habla de que las ideas deben estar ordenadas. Estas ideas ordenadas es el concepto secundario de este tema central. Y por último, la idea secundaria de aquí es que debe haber una idea principal en cada uno de esos párrafos. Y una idea secundaria, que es lo que añade información a esa idea principal que se repite en cada uno de ellos. Hay varios tipos de párrafos. Entonces tenemos los expositivos, los de diálogo, los descriptivos, los enumerativos, los de causa y efecto. Vamos a observar varios de estos tipos de párrafo. ¿En qué consisten? Tenemos el párrafo conceptual. En este tipo de párrafo, lo que hacemos es que vemos su función principal es brindar definiciones o conceptos importantes del tema en tratamiento. Es decir, en un párrafo conceptual, regularmente lo que hacemos es que ponemos el concepto y regularmente va al principio, va en el párrafo inicial. Los párrafos iniciales ponemos los conceptos y después ponemos sus ejemplos, ponemos sus aplicaciones, ponemos qué sucedió con ese concepto, si sus variables se comprobaron o no. Ese es un párrafo conceptual. Luego tenemos los párrafos expositivos. En este párrafo se pretende exponer ideas independientemente de que luego suceda o no una explicación o un porqué. Es decir, se relata cómo sucedió un hecho dado. En el texto expositivo, entonces se trata
cuando ampliamos la información, ¿cierto? Es decir, cuando expones todo el tema, no nada más estás diciendo, voy a hablar de un párrafo. Sí, y cuando empiezas a hacer toda su exposición, todas sus características, todas sus aplicaciones, todas sus ventajas, todas sus desventajas, empiezas a exponer exactamente ese tema. Ese es un párrafo expositivo. Luego tenemos el párrafo de causa y efecto. Una causa es un acontecimiento o situación que produce un determinado resultado. Es decir, tenemos regularmente en el párrafo se expone una variable y otra variable. Y regularmente la causa antecede al efecto. No necesariamente, pero en un texto científico sí sabemos que sí, porque lo comprueban que esto que antecedió, esta variable que antecedió, tuvo efectos en esta otra variable. Entonces, a veces hay párrafos que exponen la causa y párrafos posteriores encuentras también los párrafos donde viene el efecto de esa causa. Sin embargo, a veces podemos encontrarla en un mismo párrafo. Nos habla de la causa de la contaminación. La causa de la contaminación son estas: las fábricas, los carros, ¿verdad? Que hay muchísimo tránsito y que gastan gasolina. Ese sería el efecto. Ese sería el efecto de la variable contaminantes. Después tenemos el párrafo problema-solución. Un párrafo de problema y solución es un escrito o texto en el que se expresa completamente un tema, idea o concepto, abarcando desde su expresión inicial hasta su conclusión. En esto estaríamos planteando, muchas personas se confunden con el de causa-efecto, pero la causa a veces no es necesariamente un problema, es simplemente una variable antecedente, pero a veces sí tenemos un problema y la solución no necesariamente es el efecto, es una solución que se sugiere o una solución que ya se puso en marcha. Entonces, el problema regularmente son fenómenos que tienen un conflicto, que están causando un conflicto en el entorno, en las otras variables. Ese es un problema. Y después se plantean soluciones, que puede ser una que ya se puso en juego, que se está sugiriendo, que ya vio resultados, y entonces es el problema y después se ponen las soluciones. Puede venir en un solo párrafo o no. Bien, aquí dice: la premisa, las partes que lo conforman son la premisa, la pregunta o problema. A veces no viene el problema dicho como tal. Vamos a revisar tal problema. A veces se hace en forma de pregunta. ¿Cuáles son las variables que producen la contaminación? O a veces es solo una premisa. Se asume que la contaminación ha creado varias problemáticas en nuestra sociedad. Y después se dan las soluciones. Bien, tenemos el párrafo descriptivo. En este párrafo descriptivo dice: describe el objeto, persona, idea o situación de la que se habla. Entonces, aquí damos sus características, ¿sí? En el párrafo descriptivo ponemos un objeto de observación, la casa, y decimos las características de la casa. Es grande, es verde, tiene ladrillos, está húmeda, o es rectangular, es cuadrada. Todo eso nos ayuda a describir un objeto y entonces existen los párrafos descriptivos. Bien, tenemos los párrafos comparativos. Así como su nombre lo indica, este tipo de párrafos se comparan dos aspectos o ideas secundarias del tema central. Sirve para explicar dos conceptos distintos de un tema dado. Entonces, en este tipo de párrafos ponemos que se deben comparar ideas,
o aspectos o características de un fenómeno que está uno exponiendo. Entonces, a lo mejor en el párrafo dice, mientras la casa verde está llena de flores, la casa azul no tiene ninguna vegetación. Mientras en tal fenómeno tiene tales características, en el fenómeno u objeto C tiene estas otras características diferentes. Eso es comparar. Es un párrafo comparativo donde se compara un objeto con las características de otro objeto, o hay párrafos en donde aquí ponemos las características de un objeto y en el otro párrafo vienen las características del otro objeto de estudio o de observación. Luego tenemos el párrafo cronológico. Este tipo de párrafo, tal como su nombre lo indica, contiene información de acontecimientos o sus sucesos ocurridos en un periodo de tiempo y lo hacemos de forma secuencial. En este tipo de párrafos, pues vamos explicando qué es lo que sucedió con algún acontecimiento o hecho y lo vamos relatando de forma secuencial como se fue presentando. Es decir, por ejemplo, primero vino el señor, tocó la puerta, le abrieron, él preguntó por Andrés, las personas le dijeron que no estaba y él dijo que después pasaba. ¿Observas? En ese párrafo las cosas fueron redactadas en forma cronológica, es decir, temporal en forma secuencial. Después tenemos el párrafo de diálogo. El párrafo de diálogo es una modalidad del escrito en la que se comunican entre sí dos o más personas. Es decir, en este tipo de escrito hay dos personas dialogando. Entonces, una le ponemos, Andrés preguntó tal cosa y Adriana le contestó tal cosa. Ese es un párrafo de diálogo, lo ponemos como en los guiones teatrales y ponemos Andrés, dos puntos, ¿cómo estás? Adriana, dos puntos, estoy bien. ¿Y tú? Cualquiera de esos son párrafos de diálogo. Tenemos los párrafos de enumeración. En este caso, los párrafos de este tipo se encuentran formados por características que se separan mediante comas. Esto permite brindar al lector una idea completa de cómo se sucedió el hecho. Este tipo de párrafos son cuando decimos, por ejemplo, la tarde de hoy está lluviosa, coma, está gris, coma, hace frío. Si observas, enumeré varias características. Quizás el párrafo puede decir las características 1, llueve, 2, hace frío, 3, está nublado. Pero también es cierto que simplemente lo podemos separar por comas esa enumeración de características. Es un párrafo enumerativo. Después tenemos el párrafo deductivo. En este tipo, la idea principal se coloca al inicio y de esta se desprenden las ideas secundarias que permiten llegar a una conclusión. En este párrafo deductivo, como hemos dicho, a veces se deduce la idea, ¿verdad? Y la idea siempre se deduce de lo general, deducimos algo particular. Aquí el párrafo deductivo, en tono de cómo lo escribes, es que pones la idea principal y luego pones las ideas secundarias de esa idea principal. Así vas deduciendo que un concepto se genera de algo general. Este es un párrafo deductivo cuando queremos demostrar algo que es efecto de una idea general, de un fenómeno general. Vamos a ver ahora el párrafo inductivo, que es al contrario, ¿va? Ahora vamos a ir de los ejemplos al concepto, de lo particular a lo general. Digamos, a diferencia del tipo anterior, en este caso se parte de una conclusión o negativa. A partir de ello se desprenden las distintas explicaciones o argumentos que luego permiten llegar a la idea principal. Es cuando vamos recabando varios fenómenos
y después comentamos que gracias a ello podemos comprobar que algo se realizó, donde ese algo es muy global y entonces es una idea principal. Pues eso es todo, esos son los diferentes tipos de párrafos. Y pues, ¿para qué te va a servir conocer esos tipos de párrafos? Pues porque vas a saber cómo está escrito todo un texto. Vas a observar que hay los párrafos introductorios, los conclusivos, o los párrafos de ejemplos, o los párrafos de concepto, y el concepto general, y después va deduciéndose deduciéndose algo muy particular en el último párrafo. Y cuando tú eres un lector y estás tratando de descubrir alguna información, estás investigando algo, te es importante conocer qué tipo de párrafo es, porque en ese momento dices, bueno, yo necesito el concepto, sé que lo voy a buscar al inicio, ¿verdad?, de los párrafos. Si es un texto deductivo o un párrafo deductivo y yo estoy exactamente queriendo saber cómo una variable influye en otra, de lo general a lo particular, ese es el párrafo que voy a leer. Para eso te sirve poder clasificar y saber qué tipo de párrafo tienes enfrente. Gracias.